¿Crees que el mercado inmobiliario en Florida sigue imparable? ¿Que las palmeras, el sol eterno y la migración constante hacen que este estado sea indestructible? Detente un segundo, porque detrás de esa imagen de postal perfecta, algo está cambiando. Los precios están bajando. El inventario está creciendo a un ritmo que no veíamos desde antes de la pandemia. Los seguros están explotando y los inversionistas están empezando a salir en silencio. La pregunta no es si habrá corrección. La pregunta es, ¿ya empezó? Hoy en Estados Unidos sin filtro, vamos a analizar las 10 ciudades de Florida, donde el mercado inmobiliario muestra señales claras de grietas profundas en 2025. Y no estamos hablando de pequeños ajustes, estamos hablando de sobreconstrucción, propiedades sobrevaloradas, inversionistas vendiendo con pérdidas, costos de seguro fuera de control y compradores cada vez más cautelosos. Así que quédate hasta el final, porque el número 1 podría sorprenderte. Fort Lauderdale fue durante años uno de los mercados más deseados de Florida. Playa, yates, canales, vida de lujo. Pero en 2025, esa imagen glamorosa está enfrentando una realidad mucho más fría. Primero hablemos del inventario. En solo un año, la cantidad de viviendas activas en el mercado aumentó más de un 80%. Eso no es una ligera subida, eso es una inundación. Propiedades que antes se vendían en 10 o 15 días, ahora pasan 60, 90 o más. Casas que en 2023 se cerraban en $650,000. Hoy están listadas en $580,000. Y aún así, reciben pocas ofertas. Pero eso no es lo más preocupante. El verdadero golpe está en los costos ocultos. Florida enfrenta una crisis de seguros, pero Fort Lauderdale, al ser costera, está entre las más afectadas. En apenas 2 años, muchas pólizas aumentaron más del 50%. Hoy no es raro ver propietarios pagando $7,000 al año, algunos incluso más. Y si hablamos de condominios, la historia se complica todavía más. Cuotas de HOA que superan los $500 mensuales. Evaluaciones especiales para reforzar estructuras. Nuevas regulaciones tras el colapso del edificio en Surfside que obligan a inspecciones más estrictas. Todo eso encarece el costo real de ser dueño. Ahora pensemos en los inversionistas. Entre 2022 y 2024, muchos compraron condominios como si fueran caramelos. El mercado estaba en euforia. Precios subiendo, Airbnb generando ingresos altos, demanda constante. Pero en 2025, la ocupación ha bajado, el turismo muestra señales de enfriamiento y algunos anfitriones reportan hasta 12% menos reservas comparado con 2023. Resultado, muchos están vendiendo y no con ganancias. Un porcentaje significativo de propiedades compradas en el punto más alto del boom ahora se están listando por debajo de su precio original. Eso es una señal clara de presión. Cuando mezclas inventario en aumento, costos disparados, demanda debilitándose, inversionistas saliendo, obtienes lo que los economistas llaman una corrección estructural. Fort Lauderdale todavía luce como una postal de $1 millón. Pero detrás de las palmeras, el mercado está tambaleándose, y esto apenas comienza. En la siguiente parte vamos a analizar las ciudades número 9 y número 8. Dos mercados que crecieron demasiado rápido y ahora están pagando el precio. Cape Coral fue uno de los destinos favoritos durante el éxodo masivo hacia Florida después de 2020. Casas frente al agua, canales interminables, precios que, en ese momento, parecían accesibles comparados con Miami o Tampa. Pero cuando un mercado sube demasiado rápido, casi siempre baja con la misma intensidad. Entre 2020 y 2023, los precios en Cape Coral subieron más del 60%. La casa promedio pasó a rondar los $425,000. Parecía imparable. Pero en 2025, la historia cambió. Hoy vemos caídas de entre 5 y 7% interanual. Y lo más preocupante, no es solo la caída, es el tiempo en el mercado. Propiedades que antes se vendían en días ahora permanecen más de 70 días activas. Eso indica algo muy claro. La demanda ya no está absorbiendo la oferta. Y aquí viene el problema principal: sobreconstrucción.
Entre 2021 y 2023, los desarrolladores construyeron sin freno. Nuevas comunidades, nuevas subdivisiones, casas en serie. El inventario pasó de aproximadamente 1.800 listados a casi 4.000. Más del doble en apenas 3 años. Eso crea presión inmediata en precios. Pero no termina ahí. Cape Coral es una zona altamente vulnerable a inundaciones. Eso significa seguros más caros, mucho más caros. Hoy muchas viviendas cercanas a canales o al Golfo enfrentan costos combinados de seguro de propiedad e inundación que van de $8,000 a $12,000 anuales. Y algunas aseguradoras simplemente han salido del mercado. Eso dificulta conseguir nuevas pólizas. Ahora agrega otro factor que muchos compradores no anticipan: las cuotas de expansión de servicios públicos. En ciertas zonas en desarrollo, los nuevos propietarios deben pagar evaluaciones que pueden superar los $30,000 para conexiones de agua y alcantarillado. Para muchos compradores, eso es un punto de quiebre. Y cuando sumas hipotecas con tasas cercanas al 7%, seguros altísimos, costos adicionales inesperados, la ecuación deja de ser atractiva. Cape Coral sigue siendo hermosa, pero en 2025 el mercado no refleja la fantasía, refleja un ajuste. Ocala fue durante años considerada una joya escondida, más tranquila, más rural, más económica, conocida como la capital ecuestre de Florida, sin riesgo costero directo, sin la presión de las grandes ciudades. Eso atrajo a miles de compradores durante el boom. El problema es que los desarrolladores interpretaron ese crecimiento como infinito. En 2022, Ocala tenía alrededor de 800 viviendas activas en el mercado. En 2025, esa cifra se acerca a las 3,000. Eso es un aumento del 275%. Y cuando la oferta crece más rápido que la demanda, los precios comienzan a ceder. Casas que se listaban en $310,000 ahora aparecen en $275,000. Y aún así, permanecen semanas sin venderse. El tiempo promedio en el mercado pasó de 19 días hace 2 años a más de 56 días. Eso no es un detalle menor. Eso indica desaceleración real. Otro punto clave: la asequibilidad local. Los precios subieron más del 55% entre 2020 y 2023, pero los salarios no hicieron lo mismo. El ingreso promedio ronda los $47,000 anuales, mientras el precio mediano de vivienda supera los $270,000. Esa relación está desbalanceada. Además, aunque Ocala no sea costera, también ha sido afectada por la crisis estatal de seguros. Muchas primas se duplicaron, y cuando el comprador local ve que la cuota mensual aumenta por seguro, impuestos y tasas de interés, simplemente se retira. Hay subdivisiones completas con múltiples letreros de "se vende". Lo que parecía un crecimiento sostenible, ahora parece sobreestimación de demanda. Ocala aún tiene encanto, pero su mercado inmobiliario en 2025 muestra señales claras de exceso de oferta y presión en precios. En la parte 3 vamos a entrar en terreno más pesado: Tampa y Jacksonville. 2 ciudades grandes, 2 mercados que fueron considerados pilares del crecimiento en Florida y que ahora enfrentan una realidad distinta. Tampa fue una de las grandes estrellas del boom inmobiliario en Florida. Durante 2021, 2022 y parte de 2023, comprar en Tampa era casi una competencia. Ofertas múltiples, guerras de puja, propiedades vendidas por encima del precio listado. Parecía que nada podía detener ese crecimiento. Pero en 2025, el ambiente cambió. Hoy el inventario supera las 5,400 propiedades activas. En 2023 eran menos de 3,000. Eso representa un aumento cercano al 80% en apenas 2 años. Cuando el inventario crece tan rápido, algo está pasando. Uno de los principales factores fue la construcción acelerada. Nuevos condominios, torres de apartamentos, subdivisiones en expansión. Los desarrolladores respondieron al frenesí de demanda, pero la demanda no se mantuvo al mismo ritmo. Y aquí entra otro elemento clave: las tasas hipotecarias. Con tasas rondando el 6.8% o incluso más, el pago mensual se disparó. Una hipoteca que en 2022 implicaba pagos de aproximadamente $1,800 mensuales.
Hoy puede acercarse a $2.600 por la misma propiedad. Eso excluye a miles de compradores potenciales. Ahora pensemos en los inversionistas. Durante el auge, muchos compraron en Tampa, buscando rentas a largo plazo o Airbnb. Pero en 2025, algunos están vendiendo. Y no siempre con ganancias. Hay reportes de propiedades vendidas entre 5% y 10% por debajo del precio pagado en 2023. Eso indica presión. Además, Tampa no está exenta del problema de seguros. Después de varias tormentas y el endurecimiento del mercado asegurador, algunas compañías salieron del estado. Hoy, asegurar una vivienda cerca de la bahía puede costar más de $5,000 anuales, cuando antes rondaba los $2,500. Sumemos impuestos más altos y HOA en ciertos desarrollos. Resultado: compradores cautelosos, vendedores nerviosos, propiedades que tardan más en venderse. El tiempo promedio en el mercado pasó de 18 días en el boom a más de 44 días. Para una ciudad que fue símbolo de crecimiento acelerado, eso es una señal clara de enfriamiento. Tampa sigue siendo atractiva, pero el mercado ya no es el mismo. Jacksonville es la ciudad más grande de Florida en extensión territorial, diversificada, con puerto importante, con crecimiento suburbano. Pero en 2025 su mercado inmobiliario muestra grietas visibles. El inventario se acerca a las 4,000 propiedades activas. En 2023 eran aproximadamente 2,200. Eso es un salto significativo. ¿Qué ocurrió? Primero, sobreconstrucción en suburbios como Orange Park y Middleburg. Los desarrolladores apostaron fuerte, pero el aumento en tasas hipotecarias redujo la cantidad de compradores calificados. Una vivienda de $300,000 con tasas actuales puede sentirse como si costara $450,000 en términos de pago mensual. Eso cambia completamente la percepción de valor. Además, varios análisis indicaron que Jacksonville alcanzó niveles de sobrevaloración cercanos al 26%. Cuando un mercado está sobrevalorado, la corrección suele ser inevitable. Otro factor importante es el empleo. Jacksonville depende fuertemente de logística y transporte, pero la desaceleración nacional en el movimiento de carga impactó el volumen del puerto. Menos actividad económica significa menos crecimiento en ingresos y menos compradores calificados. El tiempo promedio en el mercado pasó de 21 días en 2022 a más de 51 días en 2025. Eso es más del doble. Y luego está el tema del seguro. En vecindarios propensos a inundación, las primas han aumentado hasta un 60%. Eso eleva el costo total de propiedad. Incluso residentes de años están optando por mudarse a zonas más económicas, tierra adentro. Y los grandes inversionistas institucionales que compraron viviendas para rentarlas, ahora están vendiendo parte de su inventario. En algunos listados actuales, casi 1 de cada 5 pertenece a inversionistas. Eso aumenta aún más la presión en precios. Jacksonville no está colapsando, pero claramente está corrigiendo, y eso marca un cambio importante respecto a los años recientes. Sarasota siempre ha sido sinónimo de lujo. Playas de arena blanca, marinas llenas de yates, arte, cultura y jubilados con alto poder adquisitivo. Durante el boom inmobiliario, fue uno de los mercados más calientes de Florida. Propiedades de lujo vendiéndose rápido, compradores de otros estados pagando en efectivo, precios subiendo año tras año. Pero cuando un mercado se sobrecalienta, eventualmente necesita enfriarse. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en 2025. El inventario se ha duplicado en comparación con hace apenas 2 años. Hoy hay más de 3,700 viviendas activas. En 2023 eran aproximadamente 1,800. Eso ejerce presión inmediata sobre los precios. Propiedades que en 2022 y 2023 se vendían por $1.2 millones. Hoy luchan por cerrar en 975,000. Algunas incluso menos. ¿Por qué? Porque Sarasota alcanzó niveles de sobrevaloración cercanos al 38% por encima de su valor de mercado estimado. Eso es un globo inflado. Y cuando los compradores comienzan a dudar, el globo pierde aire. Otro punto clave es el perfil del comprador. Sarasota depende en gran medida de compradores fuera del estado y jubilados. Pero con inflación persistente y mercados bursátiles volátiles en 2024, muchos potenciales compradores están siendo más conservadores.
menos compras en efectivo, más cautela. Además, el costo del seguro frente al agua ha aumentado drásticamente. En algunas propiedades costeras, las primas pueden alcanzar entre $8,000 y $10,000 anuales. Eso cambia completamente la ecuación para una segunda vivienda. El tiempo promedio en el mercado ahora ronda los 90 días. En 2022 era apenas 30. Eso es un cambio dramático. Los agentes inmobiliarios están ofreciendo créditos al cierre, reduciendo precios, organizando jornadas abiertas con incentivos. El mercado pasó de ser territorio del vendedor a un entorno donde el comprador tiene más poder. Sarasota sigue siendo hermosa, pero su mercado inmobiliario ya no está en modo euforia, está en ajuste. Si hay una ciudad que ejemplifica el crecimiento acelerado, es Port St. Lucie. Durante el boom, fue uno de los destinos favoritos para quienes buscaban una alternativa más económica a Miami o Palm Beach. Pero ese crecimiento vino con un precio. Hoy los datos indican que Port St. Lucie llegó a estar sobrevalorada en más del 40% respecto a su tendencia histórica. Eso no es una pequeña desviación, eso es una burbuja potencial. En 2022, el precio mediano superó los $410,000, pero el ingreso promedio del hogar ronda los $62,000. Esa diferencia genera un problema serio de asequibilidad. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, la demanda eventualmente se debilita. En 2025, el inventario ha aumentado más del 30% en comparación con el año anterior. Y aún hay desarrollos nuevos entrando al mercado. Muchos compradores durante el auge provenían de estados como Nueva York y Nueva Jersey. Buscaban clima cálido y menor costo de vida. Pero con incertidumbre económica y tasas hipotecarias elevadas, ese flujo se ha reducido. Los constructores ahora están bajando precios. Casas que en 2023 se ofrecían en $430,000, hoy pueden encontrarse en $360,000. Y no solo eso, están ofreciendo incentivos, créditos para gastos de cierre, electrodomésticos incluidos, reducción temporal de tasa hipotecaria. Eso es una señal clara de desaceleración. Además, el crecimiento rápido generó presión en infraestructura, escuelas más llenas, tráfico creciente, servicios públicos exigidos al límite. Todo eso influye en la percepción del comprador. Y por supuesto, el seguro sigue siendo un factor importante. Propiedades cercanas al agua pueden pagar más de $6,500 al año. Port St. Lucie no está colapsando, pero claramente está entrando en una corrección significativa. Y cuando un mercado sube tan rápido como lo hizo la bajada puede sentirse abrupta. En la parte 5 vamos a entrar en el top 3, Fort Myers, St. Petersburg y finalmente Lakeland. Aquí es donde las señales de corrección se vuelven más claras. Fort Myers fue una de las ciudades más explosivas durante el boom inmobiliario. Entre 2022 y 2024, estuvo entre las áreas metropolitanas de mayor crecimiento en todo Estados Unidos. Los precios subieron más del 65% en apenas 2 años. Eso es crecimiento acelerado. Pero cuando algo sube tan rápido, rara vez se mantiene. En 2025, los precios han caído alrededor del 6% interanual. Puede parecer poco, pero el verdadero indicador es el inventario. En 2023 había aproximadamente 3,200 viviendas en venta. Hoy hay más de 5,000. Eso es un aumento masivo, más competencia, más reducciones de precio, más contratos que se caen. Y luego está el factor que cambió todo, los huracanes. Después del impacto de tormentas recientes, el mercado de seguros en Fort Myers se volvió mucho más caro. Hoy muchas viviendas enfrentan primas anuales de entre $9,000 y $11,000, incluso en zonas que no son directamente inundables. Eso altera el costo total de propiedad de forma drástica. Además, Fort Myers dependía fuertemente de inversionistas y compradores temporales, los llamados snowbirds. Pero con tasas hipotecarias cercanas al 7% y menor rentabilidad en alquileres vacacionales, muchos están saliendo. El turismo ha bajado, los ingresos por alquiler a corto plazo también. Y cuando el flujo de ingresos disminuye, los inversionistas venden. El resultado es un mercado que ya no está en modo crecimiento, está en modo ajuste. St. Petersburg fue durante años una joya cultural en la bahía de Tampa. Arte, murales,
Parques frente al mar, ambiente vibrante. Durante el auge fue un imán para compradores jóvenes, inversionistas y trabajadores remotos. Pero en 2025, los números cuentan otra historia. El inventario supera las 5.600 viviendas activas. En 2023 eran aproximadamente 2.800. Eso es prácticamente el doble. Y cuando la oferta aumenta así, los precios comienzan a ceder. El precio mediano llegó a rondar los $450,000 en el pico. Hoy muchas propiedades se listan cerca de $390,000 y aún así tardan más en venderse. El tiempo promedio en el mercado se ha triplicado comparado con el boom. Otro golpe fuerte, el seguro. Al estar cerca de Tampa Bay, el riesgo de inundación eleva primas considerablemente. Algunas propiedades frente al agua superan los $10,000 anuales en costos combinados de seguro. Eso cambia radicalmente la rentabilidad para inversionistas. Y cuando la rentabilidad baja, la confianza se debilita. Además, el ingreso promedio local no ha crecido al mismo ritmo que los precios. Eso reduce la demanda orgánica interna. Muchos residentes están optando por mudarse a zonas más económicas cercanas. El mercado pasó de ser un paraíso del vendedor a un entorno donde el comprador tiene ventaja. Y cuando eso ocurre de forma rápida, el ajuste puede sentirse abrupto. Lakeland ocupa el primer lugar como el mercado más vulnerable en 2025. Y la razón es clara. Esta ciudad intermedia, ubicada entre Tampa y Orlando, fue uno de los destinos favoritos durante el boom por su aparente accesibilidad. Eso atrajo inversionistas masivamente. Pero hoy el panorama es distinto. El inventario pasó de alrededor de 3,000 propiedades en 2023 a casi 4,800,000 en 2025. Eso es un aumento del 60%. Para una ciudad de tamaño medio, es enorme. Los precios que llegaron a acercarse a $350,000 ahora muestran caídas mensuales de entre 2% y 4%. Y lo más revelador, aproximadamente un 30% de las propiedades actualmente listadas pertenecen a inversionistas. Eso significa presión. Cuando inversionistas comienzan a vender al mismo tiempo, el mercado se satura. Además, Lakeland depende mucho de logística y transporte. Pero la desaceleración nacional en el movimiento de carga ha afectado el crecimiento laboral en la zona. Menos empleo nuevo significa menos compradores nuevos. Y aunque no es ciudad costera, los seguros también han aumentado más del 40%. Hoy una vivienda puede pagar entre $4,000 y $5,500 anuales en seguro básico. Cuando sumas sobreconstrucción, salida de inversionistas, costos en aumento, desaceleración económica, obtienes una tormenta perfecta. Lakeland fue Boomtown. Hoy enfrenta su mayor prueba. Florida sigue siendo Florida. Sol, playas, crecimiento poblacional. Pero el mercado inmobiliario no es inmune a las leyes de la economía. Cuando los precios suben demasiado rápido, cuando los salarios no alcanzan, cuando los seguros se disparan, cuando los inversionistas empiezan a salir, la corrección se vuelve inevitable. La gran pregunta es, ¿estamos ante una oportunidad histórica para compradores pacientes? ¿O apenas al inicio de un ajuste más profundo que podría extenderse más allá de 2025? En Estados Unidos Sin Filtro analizamos lo que muchos prefieren ignorar. Si te interesa entender lo que realmente está pasando en la economía, la vivienda y el futuro financiero del país, suscríbete, porque lo que viene podría cambiar el mapa inmobiliario de Florida por completo. Resultado: compradores cautelosos, vendedores nerviosos, propiedades que tardan más en venderse. El tiempo promedio en el mercado pasó de 18 días en el boom a más de 44 días. Para una ciudad que fue símbolo de crecimiento acelerado, eso es una señal clara de enfriamiento. Tampa sigue siendo atractiva, pero el mercado ya no es el mismo. Jacksonville es la ciudad más grande de Florida en extensión territorial, diversificada, con puerto importante, con crecimiento suburbano. Pero en 2025 su mercado inmobiliario muestra grietas visibles. El inventario se acerca a las 4,000 propiedades activas. En 2023 eran aproximadamente 2,200. Eso es un salto significativo. ¿Qué ocurrió? Primero, sobreconstrucción en suburbios como Orange Park y Middleburg. Los desarrolladores apostaron fuerte,
pero el aumento en tasas hipotecarias redujo la cantidad de compradores calificados. Una vivienda de $300,000 con tasas actuales puede sentirse como si costara $450,000 en términos de pago mensual. Eso cambia completamente la percepción de valor. Además, varios análisis indicaron que Jacksonville alcanzó niveles de sobrevaloración cercanos al 26%. Cuando un mercado está sobrevalorado, la corrección suele ser inevitable. Otro factor importante es el empleo. Jacksonville depende fuertemente de logística y transporte, pero la desaceleración nacional en el movimiento de carga impactó el volumen del puerto. Menos actividad económica significa menos crecimiento en ingresos y menos compradores calificados. El tiempo promedio en el mercado pasó de 21 días en 2022 a más de 51 días en 2025. Eso es más del doble. Y luego está el tema del seguro. En vecindarios propensos a inundación, las primas han aumentado hasta un 60%. Eso eleva el costo total de propiedad. Incluso residentes de años están optando por mudarse a zonas más económicas, tierra adentro. Y los grandes inversionistas institucionales que compraron viviendas para rentarlas, ahora están vendiendo parte de su inventario. En algunos listados actuales, casi 1 de cada 5 pertenece a inversionistas. Eso aumenta aún más la presión en precios. Jacksonville no está colapsando, pero claramente está corrigiendo, y eso marca un cambio importante respecto a los años recientes. Sarasota siempre ha sido sinónimo de lujo. Playas de arena blanca, marinas llenas de yates, arte, cultura y jubilados con alto poder adquisitivo. Durante el boom inmobiliario, fue uno de los mercados más calientes de Florida. Propiedades de lujo vendiéndose rápido, compradores de otros estados pagando en efectivo, precios subiendo año tras año. Pero cuando un mercado se sobrecalienta, eventualmente necesita enfriarse. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en 2025. El inventario se ha duplicado en comparación con hace apenas 2 años. Hoy hay más de 3,700 viviendas activas. En 2023 eran aproximadamente 1,800. Eso ejerce presión inmediata sobre los precios. Propiedades que en 2022 y 2023 se vendían por $1.2 millones. Hoy luchan por cerrar en 975,000. Algunas incluso menos. ¿Por qué? Porque Sarasota alcanzó niveles de sobrevaloración cercanos al 38% por encima de su valor de mercado estimado. Eso es un globo inflado. Y cuando los compradores comienzan a dudar, el globo pierde aire. Otro punto clave es el perfil del comprador. Sarasota depende en gran medida de compradores fuera del estado y jubilados. Pero con inflación persistente y mercados bursátiles volátiles en 2024, muchos potenciales compradores están siendo más conservadores. Menos compras en efectivo. Más cautela. Además, el costo del seguro frente al agua ha aumentado drásticamente. En algunas propiedades costeras, las primas pueden alcanzar entre $8,000 y $10,000 anuales. Eso cambia completamente la ecuación para una segunda vivienda. El tiempo promedio en el mercado ahora ronda los 90 días. En 2022 era apenas 30. Eso es un cambio dramático. Los agentes inmobiliarios están ofreciendo créditos al cierre, reduciendo precios, organizando jornadas abiertas con incentivos. El mercado pasó de ser territorio del vendedor a un entorno donde el comprador tiene más poder. Sarasota sigue siendo hermosa, pero su mercado inmobiliario ya no está en modo euforia, está en ajuste. Si hay una ciudad que ejemplifica el crecimiento acelerado, es Port St. Lucie. Durante el boom, fue uno de los destinos favoritos para quienes buscaban una alternativa más económica a Miami o Palm Beach. Pero ese crecimiento vino con un precio. Hoy los datos indican que Port St. Lucie llegó a estar sobrevalorada en más del 40% respecto a su tendencia histórica. Eso no es una pequeña desviación, eso es una burbuja potencial. En 2022, el precio mediano superó los $410,000, pero el ingreso promedio del hogar ronda los $62,000. Esa diferencia genera un problema serio de asequibilidad. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, la demanda eventualmente se debilita. En 2025, el inventario ha aumentado más del 30% en comparación con el año anterior. Y aún hay desarrollos nuevos entrando al mercado.
Muchos compradores durante el auge provenían de estados como Nueva York y Nueva Jersey. Buscaban clima cálido y menor costo de vida. Pero con incertidumbre económica y tasas hipotecarias elevadas, ese flujo se ha reducido. Los constructores ahora están bajando precios. Casas que en 2023 se ofrecían en $430,000, hoy pueden encontrarse en $360,000. Y no solo eso, están ofreciendo incentivos, créditos para gastos de cierre, electrodomésticos incluidos, reducción temporal de tasa hipotecaria. Eso es una señal clara de desaceleración. Además, el crecimiento rápido generó presión en infraestructura. Escuelas más llenas, tráfico creciente, servicios públicos exigidos al límite. Todo eso influye en la percepción del comprador. Y por supuesto, el seguro sigue siendo un factor importante. Propiedades cercanas al agua pueden pagar más de $6,500 al año. Port St. Lucie no está colapsando, pero claramente está entrando en una corrección significativa. Y cuando un mercado sube tan rápido como lo hizo la bajada puede sentirse abrupta. En la parte 5 vamos a entrar en el top 3. Fort Myers, St. Petersburg y finalmente Lakeland. Aquí es donde las señales de corrección se vuelven más claras. Fort Myers fue una de las ciudades más explosivas durante el boom inmobiliario. Entre 2022 y 2024, estuvo entre las áreas metropolitanas de mayor crecimiento en todo Estados Unidos. Los precios subieron más del 65% en apenas 2 años. Eso es crecimiento acelerado. Pero cuando algo sube tan rápido, rara vez se mantiene. En 2025, los precios han caído alrededor del 6% interanual. Puede parecer poco, pero el verdadero indicador es el inventario. En 2023 había aproximadamente 3,200 viviendas en venta. Hoy hay más de 5,000. Eso es un aumento masivo, más competencia, más reducciones de precio, más contratos que se caen. Y luego está el factor que cambió todo, los huracanes. Después del impacto de tormentas recientes, el mercado de seguros en Fort Myers se volvió mucho más caro. Hoy muchas viviendas enfrentan primas anuales de entre $9,000 y $11,000, incluso en zonas que no son directamente inundables. Eso altera el costo total de propiedad de forma drástica. Además, Fort Myers dependía fuertemente de inversionistas y compradores temporales, los llamados snowbirds, pero con tasas hipotecarias cercanas al 7% y menor rentabilidad en alquileres vacacionales, muchos están saliendo. El turismo ha bajado, los ingresos por alquiler a corto plazo también. Y cuando el flujo de ingresos disminuye, los inversionistas venden. El resultado es un mercado que ya no está en modo crecimiento, está en modo ajuste. St. Petersburg fue durante años una joya cultural en la bahía de Tampa. Arte, murales, parques frente al mar, ambiente vibrante. Durante el auge fue un imán para compradores jóvenes, inversionistas y trabajadores remotos. Pero en 2025, los números cuentan otra historia. El inventario supera las 5,600 viviendas activas. En 2023 eran aproximadamente 2,800. Eso es prácticamente el doble. Y cuando la oferta aumenta así, los precios comienzan a ceder. El precio mediano llegó a rondar los $450,000 en el pico. Hoy muchas propiedades se listan cerca de $390,000 y aún así tardan más en venderse. El tiempo promedio en el mercado se ha triplicado comparado con el boom. Otro golpe fuerte, el seguro. Al estar cerca de Tampa Bay, el riesgo de inundación eleva primas considerablemente. Algunas propiedades frente al agua superan los $10,000 anuales en costos combinados de seguro. Eso cambia radicalmente la rentabilidad para inversionistas. Y cuando la rentabilidad baja, la confianza se debilita. Además, el ingreso promedio local no ha crecido al mismo ritmo que los precios. Eso reduce la demanda orgánica interna. Muchos residentes están optando por mudarse a zonas más económicas cercanas. El mercado pasó de ser un paraíso del vendedor a un entorno donde el comprador tiene ventaja. Y cuando eso ocurre de forma rápida, el ajuste puede sentirse abrupto. Lakeland ocupa el primer lugar como el mercado más vulnerable en 2025. Y la razón es clara. Esta ciudad intermedia, ubicada entre Tampa y Orlando,
Fue uno de los destinos favoritos durante el boom por su aparente accesibilidad. Eso atrajo inversionistas masivamente. Pero hoy el panorama es distinto. El inventario pasó de alrededor de 3.000 propiedades en 2023 a casi 4.800.000 en 2025. Eso es un aumento del 60%. Para una ciudad de tamaño medio, es enorme. Los precios que llegaron a acercarse a $350.000 ahora muestran caídas mensuales de entre 2% y 4%. Y lo más revelador, aproximadamente un 30% de las propiedades actualmente listadas pertenecen a inversionistas. Eso significa presión. Cuando inversionistas comienzan a vender al mismo tiempo, el mercado se satura. Además, Lakeland depende mucho de logística y transporte, pero la desaceleración nacional en el movimiento de carga ha afectado el crecimiento laboral en la zona. Menos empleo nuevo significa menos compradores nuevos. Y aunque no es ciudad costera, los seguros también han aumentado más del 40%. Hoy una vivienda puede pagar entre $4.000 y $5.500 anuales en seguro básico. Cuando sumas sobreconstrucción, salida de inversionistas, costos en aumento, desaceleración económica, obtienes una tormenta perfecta. Lakeland fue Boomtown. Hoy enfrenta su mayor prueba. Florida sigue siendo Florida. Sol, playas, crecimiento poblacional. Pero el mercado inmobiliario no es inmune a las leyes de la economía. Cuando los precios suben demasiado rápido, cuando los salarios no alcanzan, cuando los seguros se disparan, cuando los inversionistas empiezan a salir, la corrección se vuelve inevitable. La gran pregunta es, ¿estamos ante una oportunidad histórica para compradores pacientes? ¿O apenas al inicio de un ajuste más profundo que podría extenderse más allá de 2025? En Estados Unidos Sin Filtro analizamos lo que muchos prefieren ignorar. Si te interesa entender lo que realmente está pasando en la economía, la vivienda y el futuro financiero del país, suscríbete, porque lo que viene podría cambiar el mapa inmobiliario de Florida por completo.